Muy buenos días a todos. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy día solo, pero solo por un ratito. Ya nos va a acompañar Pedro Silva, director de vinculación con el medio de la Universidad del Desarrollo, que un hombre muy ocupado, entonces estaba con otro compromiso, pero que nos va a acompañar en un ratito más. Bienvenidos a esta nueva temporada, a este nuevo capítulo, ¿no es cierto?, de Raíz Económica. Y déjenme revisar, porque Pedro siempre se acuerda de esto más que yo del número, él lo tiene muy claro y aquí está. Es en la 8ª temporada, el episodio 11. Quiero comentar algunas noticias. Primero, el gobierno ingresó un proyecto para evitar las cuentas de la luz. No sé si todos se acordaban, pero la luz en julio debía subir nuevamente alrededor del 4% en promedio. Y eso, la verdad es que el gobierno lo quiere evitar de todas formas, y por lo tanto lo que está haciendo es generar un proyecto que lo que hace es que ese 4%, o para ponerlo en contexto, el 2028 la luz iba a bajar, ¿ya? Porque esto que estábamos pagando, estos 6.000 millones de dólares que todavía quedaba, que se pagaba en el tiempo, ¿ya? Porque al final lo que se hizo fue que una entidad financiera le pagó todo a las empresas a las cuales les debíamos, y por lo tanto nos fue cobrando en las cuentas hasta fin del 2027. Entonces el 2028 iba a bajar en un cierto monto, y eso va a bajar. La idea es que baje un poco menos, que igual va a bajar, pero un poco menos, y por lo tanto eso compensa el alza de ahora. Entonces, como que otra empresa, esto se llama a licitación, a una empresa, a un banco, en realidad, al BID, al CFA, al Banco Santander, Banco Estado, son los que estarían postulando a esto para pagarle toda esa deuda, y después de eso bajar y compensar eso con el año 2028. Esa es la idea. Y además en este proyecto iría el aumento, la reposición del subsidio a las cuentas. Así que vamos a ver cómo funciona. Yo creo que eso va a terminar saliendo, digamos. Yo creo que el gobierno no quiere tampoco traspasar más costos asociados ¿no es cierto?, a lo que ya subió las bencinas y todo lo que ya hemos vivido. De hecho, en ese mismo contexto, el gobierno está negociando, ¿no es cierto?, su plan de reconstrucción. Al parecer habría algún acuerdo o alguna intención de acortar la invariabilidad tributaria, que inicialmente era 25 años, eventualmente va a ser a 20, y también acotar el alcance de este crédito al empleo, ¿no es cierto? Que básicamente era subsidiar el costo que tiene para ciertos trabajadores y por lo tanto para ciertas empresas, el costo de contratarlos, y eso de alguna manera era bajarle el impuesto. O sea, ya hay una rebaja al 23, eso sumaba, era para mantener básicamente los puestos de trabajo. Esa era una de las principales críticas que se le había hecho, de que no generaba más puestos de trabajo, sino que mantenía los que estaban. Y también, si se acota eso, entonces también está negociando el gobierno en bajarlo no a 23, sino que a 22 el impuesto corporativo. Vamos a ver cómo se desarrollan esas negociaciones. Quiero ir a las bolsas primero, antes de ir a nuestro primer invitado. Además que ya tenemos a Pedro en el estudio, así que pronto se va a incorporar acá. En general, antes de ir al detalle de las bolsas, los mercados operaron con sesgo negativo, presionados por la fuerte corrección de los tecnológicos e inteligencia artificial, que lideraron las caídas a nivel mundial. Uno mira el panorama y está todo o casi todo en rojo. Chile estaba en verde. En Asia las bolsas retrocedieron en forma bien grande, particularmente Corea del Sur. El Kospi bajó en un 10%, lo cual es bastante, ¿no es cierto? Y algunas pérdidas importantes en Japón y en China también, arrastrado por las empresas de semiconductores. Al parecer hay algunos ajustes que se están haciendo en las bolsas tecnológicas
con las dudas sobre la valorización. Hace un tiempo lo hablamos aquí, como que las tecnológicas había una duda si valían tanto como decían las bolsas. Y además salidas de nombres clave. Hay en algunos sectores han salido de las empresas o de estos sectores personas clave, por lo tanto esto genera algún susto y por lo tanto empiezan a vender y el precio empieza a caer, particularmente en Estados Unidos, Alphabet, Amazon y Microsoft.